Te damos la bienvenida a Fisiopodcast. La plataforma de divulgación en fisioterapia donde tenemos la oportunidad de sentarnos a charlar con grandes profesionales del sector. Nuestro lema, fisioterapia sin apellidos y con ciencia. Muy buenas, compañeras y compañeros. Mi nombre es Rubén Hernández y para mí, como siempre, es un auténtico placer estar en un episodio más de la radio Fisiopodcast. En el episodio de hoy, como habéis podido ver en el título, pues tengo la suerte y realmente el privilegio de poder entrevistar a Pilar Bravo. La entrevista fue grabada en persona en el Hospital Nacional de Parapléjicos, con lo cual me hace especial ilusión poder presentaros esta primera entrevista, que como ya os digo, pues fue grabada en persona, ya que esa era la idea inicial de este podcast, solo que, bueno, pues en parte se vio interrumpida, lógicamente, por toda la pandemia. Los puntos que tratamos en esta primera parte de la entrevista, pues comenzamos conociendo un poco más a Pilar Bravo, quién es Pilar Bravo y en qué ámbitos de la fisioterapia se mueve. Pilar nos cuenta en esta primera parte qué evolución histórica ha seguido la fisioterapia en el Hospital Nacional de Parapléjicos y de cómo poco a poco y construyendo puentes se ha llegado hasta donde está hoy en día. Nos habla un poco de la SEPAR y de qué nos puede aportar a nivel profesional, en concreto a aquellos fisioterapeutas que se dedican al ámbito de la fisioterapia respiratoria. Y ya metiéndonos un poco en materia, nos cuenta por qué es importante la fisioterapia respiratoria en el lesionado medular y de qué fases está compuesta la rehabilitación de un lesionado medular, es decir, cómo trabajan en el Hospital Nacional de Parapléjicos. Te recuerdo que puedes encontrarnos en YouTube, donde verás partes concretas del podcast o los principales mensajes en formato audio y vídeo, es decir, podrás vernos cara a cara. Si te gusta este formato, te recuerdo también que nos puedes apoyar en Patreon y así podrás ver todas las entrevistas sin publicidad, ni intro, ni outro y en formato audiovisual, como os comentaba, en el canal de YouTube, aparte además de otras muchas ventajas. A continuación, un mensaje rápido para nuestro patrocinador, Fisiofocus, formación especializada en fisioterapia. Para más información, puedes buscarlos en redes sociales o en su página web, donde encontrarás formación tanto en el formato online como en el formato presencial. Poneros cómodos, haceros un buen café y, como siempre digo, espero que lo disfrutéis tanto como nosotros hicimos grabándolo y además pues que podáis sacar algo en claro de cara a mejorar vuestra práctica clínica. Esto es Fisiopodcast. Muy buenas, Pilar. Bienvenida al podcast. Buenas, Rubén. Bueno, oye, es un placer estar por aquí. Estamos en el Hospital Nacional de Parapléjicos, se dice pronto. Aquí in situ, estupendamente. In situ, totalmente. Esta ya es tu segunda casa, ¿no? Cierto. Estábamos hablando antes de grabar que quizá pasas hasta demasiado tiempo por aquí, ¿no? Demasiado, pero no me importa. Sí, yo siempre te he recordado como una persona muy... Que vives mucho, que vives mucho la fisioterapia y eres muy apasionada de la fisioterapia. Y creo que no soy el único. Sí, me río porque es verdad, siempre me definen como la pasión que demuestro haciendo estas cosas. Qué bueno. Sí. Y se nota, la verdad que se nota. Bueno, Pilar, cuéntanos, ¿quién es Pilar Bravo y en qué ámbitos de la fisioterapia se mueve? Bueno, pues soy fisioterapeuta, yo siempre digo fisioterapeuta con mayúsculas porque realmente... soy feliz con esta profesión y orgullosa. Hay compañeros a lo mejor que pueden renegar o demás. Yo veo pues todo lo que podríamos mejorar y partes negativas, pero bueno, siempre lo veo con ilusión y con un futuro. Sé que desde donde partimos, para los que llevamos muchos años, yo llevo 25 años, no tiene nada que ver la fisioterapia de hace 25 años o 30 años, los compañeros más antiguos lo pueden decir, con lo que hay ahora. Y creo que lo que hemos progresado los fisioterapeutas es, vamos, loable.
y es maravilloso, con lo cual, pues súper orgullosa. Y me identifico plenamente diciendo, soy fisioterapeuta de respiratorio, ¿vale? De hecho, mis hijas cuando eran más pequeñas, siempre ellos ponían ellas ponían el matiz, si les preguntaban, ¿tu mamá qué es? Decía, fisioterapeuta de respiratorio. Además lo escribían así, si lo tenían que hacer una redacción de respiratorio, ¿sabes? Bueno. Incluso mi hija en la universidad, hasta haciendo otro tipo de ponencias y demás, también habla de su madre de fisioterapeuta de respiratorio. Y es así. Y además fisioterapeuta de respiratorio dentro del Hospital Nacional de Parapléjicos, porque la verdad que llevo muchos años trabajando aquí, desde el 2007, no, desde el 97, no del 2007, desde el 97. O sea, casi el año en el que nací yo. Sí, es así, sí. Pues desde el 97 trabajo aquí, más de 15 años dedicándome al respiratorio. Este es un hospital monográfico que solamente tratamos lesionados medulares, entonces estamos como un poquito encajonados porque hacemos esto, pero bueno, pues los profesionales que trabajan aquí sabemos de esto, pero bueno, pues estamos bastante formados, ¿no? en este campo. Y bueno, pues también, o sea, como fisioterapeuta de respiratorio, pero también he impartido, o sea, soy docente hasta el año pasado. Bien sabes que he dado clases en la Universidad de Castilla-La Mancha, la facultad que está aquí en Toledo, y es una cosa que, voy a decir otra vez, me apasionaba, y bueno, y me apasiona, pero que me gusta mucho, porque entendía que generalmente los fisioterapeutas nunca hacen fisioterapia por la fisioterapia respiratoria. Los estudiantes es que, de hecho, muchas veces hasta que no llega a la asignatura, como encima se llama fisioterapia en especialidades clínicas 3, no tienen ni idea ni que es respiratorio, ni saben de la existencia de la fisioterapia respiratoria, ¿no? Entonces, es algo como un poco perdido ahí entre las ideas que tienen al estudiar la carrera, pues entonces es como una meta mía era decir, les tiene que gustar la fisioterapia respiratoria. Y me sentía como obligada, tenía que dar esas clases para poder demostrar lo maravilloso que es este mundo. Bueno, ya no hago, desde el año pasado ya no imparto, pero hago docencia a otros niveles y sigo con mi misma idea de que a la gente le guste la fisioterapia respiratoria. Y vuelvo a decir que pienso que a quien no le gusta es porque no la conoce, si no es imposible que no te guste este mundo. Qué bueno. Sí. No, además, yo fui uno de tus alumnos, me diste clase teórica y además luego tuve la suerte de coincidir en el tema de práctico, que si te digo la verdad, yo era uno de esos alumnos en ese sentido de, igual cuando ves la teoría todo tiene un poco de sentido, pero cuando vienes aquí in situ con los pacientes y lo ves cara a cara, delante del paciente, cómo mejora los datos, cómo se cuantifica, es una auténtica pasada. Y de eso vamos a estar, te invité para esto, para poder dejar constancia de toda esta rama tan bonita. Y luego además por concretar un poquito, en el lesionado medular, que al final es de lo que más manejas. Sí. Y comentabas también que los inicios ha cambiado mucho y se me ocurría igual preguntarte por cómo has visto un poco, cuál fue la situación esta que te encontraste cuando viniste aquí y a día de hoy cómo, quizá por un empujón de algo que dicen del COVID, ¿no? Sí. Se ha visto acelerado todo este proceso. Porque nos contases un poco cuál ha sido la evolución así en el hospital. Sí, pues mira, te cuento. Es que ha habido mucha evolución, ¿eh? Y yo a veces lo cuento en algunos cursos y la gente se ríe, pero es que no lo cuento de coña, es que es la realidad de cómo trabajamos y los que son más mayores lo han hecho igual que yo. De momento, en este hospital siempre hemos sido privilegiados porque desde que se abrió desde hace más de 40 años, ¿vale? Existía la fisioterapia respiratoria, ¿vale? Era una necesidad de lesionado medular y, bueno, pues había fisioterapeuta de respiratorio. ¿Qué ocurre? Que, bueno, pues que las técnicas que utilizábamos y lo que hacíamos pues dejaba mucho que desear, pero ahí subsistían, claro. No eran pacientes tan críticos como nos pueden llegar ahora, bueno, pues porque también se morían antes de que llegasen a este hospital, ¿no? Entonces, claro, nosotros éramos los que trabajábamos pues con el drenaje postural, el clapping y, bueno, pues asistiendo a la tos. Estos pacientes, uno de los pilares del tratamiento es la asistencia de la tos, eso lo hacemos muy bien, pues los pacientes pues subsistían. Pero nosotros siempre dábamos una primera vuelta que los poníamos a Trendelenburg y además ni siquiera las posturas puras que se estudiaban en drenaje postural porque nuestros pacientes no pueden adoptarlas, ¿no? Y entonces entre, bueno, pues cama boca abajo y almohadas y demás,
pues los colocábamos, después íbamos haciendo un poquito clapping, bueno, un poquito, no somos los reyes de los palos, porque me decían que vienen las de los palos, y es que es verdad, es que los apaleábamos, pero hacíamos, dice, porque necesitamos una frecuencia correspondiente a unos 80 golpes por minuto, pues llegábamos nosotros a los 80 golpes por minuto, hombre, somos buenísimos, así, y bueno, pues asistíamos muy bien a la tos, empujando y demás, y bueno, pues entonces lo hacíamos así. Y también, pero lo que yo veo es que nosotros, sin tener mucha formación, porque es que no existía otra cosa, o sea, es que la formación que yo me formé también en esta escuela, ya es facultad, pero antes de escuela, pues es que fisioterapia respiratoria estaba dentro de una asignatura general y pues a lo mejor 2 o 3 días. Y porque aquí hablábamos del tema de las cánulas y teníamos para expandir un poco más el tema, puesto que hacíamos aquí prácticas en este hospital, pues, y aquí hay mucha vía aérea artificial, se expandía un poquito más el tema de la fisioterapia respiratoria, pero nos enseñaban el drenaje postural, las vibraciones, clapping y ya está, y tos, y punto. Ni siquiera asistencia de tos, sino la técnica de toser, algo como muy evidente. Pero sí que los compañeros que trabajaron anteriormente a mí sí que pensaban, pues tiene que coger aire y no coge aire, pues vamos a meterle aire de alguna manera. Y aquí el ambú, que es, bueno, nuestro gran aliado, que en otros hospitales está como el carro de paradas y no se puede tocar, nosotros lo tenemos muy accesible. Este hospital es no sin mi ambú. Y entonces, ese es el lema. Pues es así, no sin mi ambú. Y entonces, pues dábamos, ¿no mete aire? Pues vamos a meter aire. Evidentemente, la tos no puede toser, pues vamos a asistir la tos. O sea, que ya íbamos haciendo pues técnicas, pero que nosotros podíamos razonar. Entonces, bueno, pues no lo hacíamos mal. El último fisioterapeuta que llegaba era el que era castigado para hacer fisioterapia respiratoria, porque no nos gustaba a nadie hacerlo, ¿no? Queríamos la fisioterapia respiratoria, ahora la cosa ha cambiado mucho, que nos pegamos por hacerla. Pero antes era así, bueno, pues yo caí de las últimas, pues yo caí a hacer fisioterapia respiratoria con un compañero estupendo y aprendí mucho, pero estábamos a estos niveles, ¿no? Empecé en el 2004, yo empecé a hacer fisioterapia respiratoria. Entonces, íntegramente, ¿no? ¿Te refieres? Sí, al principio no, mira, no teníamos la jornada completa. En la actualidad somos 2 fisioterapeutas en turno de mañana, 2 fisioterapeutas en turno de tarde, jornada completa. En ese momento, pues también hacíamos pacientes de gimnasio, estábamos como media jornada solamente. Bueno, era suficiente porque, claro, tampoco teníamos tantos conocimientos. El cuerpo teórico que se tiene hoy en día. Claro, ni siquiera no hacíamos tanta valoración del paciente, era diferente. Entonces, bueno, pues era bastante trabajo, pero era asumible y, bueno, pues se hacía así. Entonces fui como el 2006, 2007, 2006 yo creo, pues fui a un curso a La Paz para aprender a manejar el Cofasis. Nos invitaron, pues, los comerciales que nos vendieron el Cofasis aquí en el hospital y entonces pues descubrí a un gran fisioterapeuta, lo voy a decir porque, bueno, él lo sabe y se lo cuento muchas veces, ¿no? Descubrí a Jordi Vilaro. Entonces, que ya pasó por este podcast. Sí, lo sé. Bueno, pues claro, y tú podrás decir, y todos los fisioterapeutas de respiratorio de España le debemos pues gran parte o todo lo que somos ahora, ¿no? Gran parte de lo que somos ahora se lo debemos a él, de lo que ha luchado por la fisioterapia respiratoria, y entonces fue como película de Amenábar, abre los ojos, diciendo todo lo que estábamos haciendo, o sea, drena el pulmón de abajo y yo lo pongo arriba, y esto, las siglas, es que queda ridículo, pero yo decía, el gol, yo apuntaba así rápido, ELPR, en mi vida había escuchado hablar de eso, y entonces fue como que se me abrieron los ojos y dije, aquí hay que aprender un montón, y fue lo que me dio impulso para decir, es que tengo que aprender y tengo que enseñar a mis compañeros que lo estamos haciendo todo al revés. Y bueno, pues me formé, hice algún curso con él y empecé a estudiar y nunca he dejado de estudiar, pero digo, soy fisioterapeuta desde hace 25 años, pero soy estudiante de fisioterapia desde hace 25 años, porque esto no para nunca. Cada vez ves más necesidades de seguir aprendiendo, y bueno, pues era cambiar la forma de trabajar, primero tener argumentos, porque había que cambiar la forma de trabajar en un hospital porque esto siempre se ha hecho así, entonces bueno, pues había que cambiar, pero mira, pues ha sido poquito a poco, hormiguita a hormiguita, pero hemos cambiado completamente la forma de trabajar, ¿no? Entonces, qué importante eso también, ¿no?
Porque muchas veces a lo mejor los más jóvenes intentamos cambiar, aunque sea con buena intención, pero a lo mejor vamos muy al choque. Y quizá, como te has dicho tú, la actitud más necesaria es, oye, pues poco a poco vamos a ir introduciendo y al final con resultados ir haciéndote un hueco, que es cómo se ha llegado hasta donde se está. Sí, yo pienso que es así. Una compañera de aquí siempre dice, porque yo iba como Juana de Arco, pero conseguimos más como hormiguitas, y es verdad, pues es poco a poco, Total. Demostrando esto funciona y tal, y bueno, creo que lo vamos consiguiendo. Aquí se ha cambiado la forma de trabar y ha sido poquito a poco. Eso dice pero... mucho. Sí. Ya somos científicos, Sí. ¿no? Esto se trata de ir cambiando, qué bueno. Comentabas igual el tema de Jordi, imagino que aquí la SEPAR ha tenido un papel también muy importante en el desarrollo de esta especialidad, podríamos decir, porque además aquí lo hilo además porque te recomendó que vinieras, una de las invitadas que me dijo tiene que venir Pilar, fue analista también de la SEPAR. Sí. Al final aquí, vamos, SEPAR patrocinador de este podcast. Totalmente, además es que no puede No, pero ser... es que me gusta mucho al final la filosofía que tienen, porque es que es una sociedad totalmente, no sé, súper pura, muy científica y con un... te voy a decir, es que parece un tiene equipo muy cabida, bonito. me parece que vamos, es un gran apoyo a la fisioterapia respiratoria y bueno, que tenemos cabida todos los fisioterapeutas que queramos formarnos. Tenemos ayuda a nivel de formación, de investigación, todo la comunicación que se establece entre todos los fisioterapeutas del área. Trabajamos de forma coordinada con otras áreas de respiratorio. Bueno, me parece que todo fisioterapeuta de respiratorio, ahí, ¿no? Sí, totalmente. Además, no puedes imaginar cómo lo sentimos de ese modo, ¿eh? Que bueno, todos los que han pasado del SEPAR se ve esa pasión y ese concepto de unidad. Sí, además es que te asegura, o sea, pertenecer a la SEPAR te asegura estar actualizado, estar formado. De verdad, es que cuando a mí a veces me dicen ¿y qué curso hago ahora o demás? Digo, inscríbete a la SEPAR porque estarás completamente actualizada. Te dan píldoras en todos los temas, pero a un nivel profesional increíble. O sea, es como el mejor foro que puede haber para hablar de fisioterapia respiratoria. Pues eso, al que le interese después de este podcast, que tire a la SEPAR, que además hay mucho contenido accesible a todos. Sí. Bueno, vamos a meternos un poco en materia. Estamos nos liamos aquí de charla. Como ya he dicho, vamos a hablar un poco de la fisioterapia respiratoria aplicada al lesionado medular. Entonces, así, pregunta muy generalista: ¿por qué es importante la fisioterapia respiratoria en un lesionado medular? Pues mira, ¿por qué es importante? Generalmente en el lesionado medular, ¿qué vemos? Pues que no se mueve, ¿vale? Entonces, como que casi siempre le dan más importancia, pues no mueve los miembros, no camina, no tiene equilibrio, ¿vale? Pero igual que se afecta musculatura de miembros o tronco, pues se afecta también músculos respiratorios, ¿vale? Entonces, por una parte, la afectación de la musculatura inspiratoria pues ya implica que esté disminuido las capacidades y los volúmenes, ¿no? Entonces está muy disminuida la ventilación. Es por esto por lo que muchos lesionados medulares, sobre todo a nivel cervical, que tienen mayor afectación, pues que precisan un soporte ventilatorio en la fase aguda, ¿vale? Entonces de momento ya muy disminuido la capacidad vital con todo lo que ello implica. Además, el no poder realizar inspiraciones profundas. ¿Qué ocurre? Que los pulmones no se expanden mucho, ni los pulmones ni la caja torácica, con lo cual cada vez decimos que va perdiendo más complianza, más distensibilidad, y los pulmones y la caja torácica cada vez se vuelven más rígidos. Y eso también, ¿qué hace? Que si es más rígido, cada vez cueste más meter aire. Entonces es un círculo vicioso que si no expanden los pulmones se vuelven más rígidos, si se vuelven más rígidos los expanden menos, ¿no? Entonces también es otra de las cosas que nos da muchísimas complicaciones. ¿Qué más ocurre? Los músculos expiratorios, los abdominales, casi todos nuestros pacientes tienen afectación abdominal, que claro, para respirar normalmente los abdominales no hacen nada, pero en el momento que tengas que toser, pues tienen un papel muy importante. Nos faltan abdominales, con lo cual el paciente va a tener una tos muy improductiva, no va a ser eficaz y entonces va a retener todas esas secreciones, con lo cual me hará atelectasias o puede llevar a neumonías o demás. ¿Qué ocurre? Que todas estas cosas, bueno, tenemos la suerte que con la fisioterapia respiratoria podemos tratar estas complicaciones de debilidad de la musculatura, podemos ganar capacidad vital, podemos mejorar la complianza, mejorar la tos. Entonces, bueno, pues es muy importante la fisioterapia respiratoria. Aquí la pregunta entonces sería,
¿por qué no? O sea, en el sentido que es casi mandatorio ahora mismo hacer fisioterapia respiratoria, eso es a lo que me refiero. Eso es. Y no se plantea la opción de no hacerlo, ni mucho menos. No se plantea. De hecho, es que es muy, muy importante además la parte preventiva. Por esto que te digo yo, que como meten poca cantidad de aire, pues podemos tener muchas complicaciones posteriores. Influye a esto. el tema de, lo has comentado, sobre todo los pacientes con afectación a nivel cervical, ¿no? Sobre todo, imagino por el tema del diafragma, C4, C5, ¿no? Más o menos. C3, C5, ¿De acuerdo? si le da un collejón como no se acuerde. C3, C5. Que es donde se afecta realmente. Hay una gran diferencia, ¿no? Entre un tetrapléjico y un... Sí. Pero... ¿Estás disfrutando del podcast? Puedes dejarnos tu me gusta o, mejor aún, puedes invitarnos a un café y así apoyar al proyecto. Tan solo pincha en el enlace que tienes en la descripción y así tendremos energía suficiente para defender a capa y espada una fisioterapia sin apellidos y con ciencia. No te entretengo más, volvemos con el episodio. Mucha diferencia, ¿eh? Cuanto más alto sea el nivel de lesión, mayor afectación respiratoria va a tener. Pero mira, casi siempre pensamos en el diafragma, es el músculo principal, por supuesto, C3, C5, entonces dices, bueno, pues un C5 tiene el diafragma íntegro, tiene fuerza, no tendría por qué tener complicaciones respiratorias. Y sin embargo, tú ves en la UCI y tenemos muchos pacientes C6, C7, C8 conectados a la ventilación mecánica, ¿no? Claro. Y pues, ¿por qué es esto? Pues porque aunque el diafragma es el músculo principal, ¿vale? Pero trabaja, la inspiración es de forma coordinada y conjunta el diafragma con otros músculos inspiratorios de la caja torácica. Y al no tener músculos en la caja torácica, pues el diafragma se contrae y la caja torácica se deprime hacia adentro, con lo cual parte de la fuerza del diafragma pues la pierde en esta depresión de la caja torácica, con lo cual también sigue estando disminuido. Entonces, hasta que no tienen una musculatura que estabilice la caja torácica, que es por lo menos esta de 6, de 8, ¿vale? Casi cuando empiezan a aparecer los abdominales, pues siguen teniendo disminuida la capacidad vital, ¿vale? Comentabas el tema de las complicaciones. ¿Qué principales complicaciones se pueden encontrar en concreto en el respiratorio, en el sistema respiratorio como tal? Pues, a ver, la principal complicación, pero tanto en la fase aguda y además, a ver, las complicaciones respiratorias en general son la principal causa de morbimortalidad del lesionado medular, ¿vale? O sea que ya tiene importancia. O sea que fíjate que ocurren cosas no solamente a nivel de la movilidad o la sensibilidad, sino que el sistema autónomo también tiene un papel muy importante. Pero dentro de todo esto son las complicaciones respiratorias, ¿vale? La atelectasia es la más común de todas ellas, ¿vale? Sobre todo en el primer año de lesión, la atelectasia es lo más común. Y después la neumonía, en los años posteriores, es la principal causa de muerte, antes que complicaciones cardíacas o complicaciones de infecciones urinarias. Y esto es que ha cambiado un montón. Me gusta contarlo sobre todo porque en este hospital que lleva muchos años, tiene una trayectoria muy larga, es que hace pocas décadas, ¿vale? El tener una lesión medular casi era una condena a muerte, porque el 90% de los lesionados medulares morían en el primer año de lesión, el 90%, por un montón de complicaciones, ¿vale? Y cuando yo hablo con médicos que empezaron a trabajar aquí, cuando se abrió el hospital, por ejemplo, hablaban de los tromboembolismos pulmonares, que claro, es una complicación no muy frecuente, pero muy grave en la fase aguda y ahora está como muy controlado. Bueno, pues un paciente tiene un TEP, bien, tiene su tratamiento y ya está, pero es que ellos contaban de pacientes que se morían justamente por un tromboembolismo pulmonar, pero, o sea, pero de pacientes no pero algo muy habitual, ¿no? Sí, entonces, que hay cosas que vamos, bueno, pues con todo lo que se va conociendo, la fisiopatología y todas las mejoras en los cuidados del lesionado medular, pues que esto se va solucionando. Y sin embargo, las complicaciones respiratorias pues siguen siendo la principal causa de morbimortalidad. Y siempre cuando hablan de las atelectasias es la principal, ¿no? De hecho, cuando ingresan en la UCI nuestros pacientes,
como un 90%, un 85% vienen con atelectasia, ¿no? Y yo a los alumnos les daba mucha caña con prevenir atelectasias, ¿no? Y entonces llegan aquí y dicen, pues es que no vemos tantas atelectasias. Y digo, porque las prevenimos, entonces yo digo, estos estudios que hablan tanto de la atelectasia, digo, bueno, pues seguro que vamos a cambiar nosotros un poquito esa incidencia, porque realmente la fisioterapia respiratoria es que previene las atelectasias totalmente. El paciente puede ingresar con atelectasia, pero luego durante su ingreso tienen muy pocas, pero es que aquí se hace un tratamiento preventivo desde el momento que ingresa el paciente, que está ingresando en la planta de hospitalización o en la UCI, ya se está trabajando fisioterapia respiratoria. Ahora hablaremos un poco también de ese papel de UCI, que creo que aquí es un poco característico, digamos, el hecho de que esté el fisio ahí en primera línea de batalla. Oye, estábamos hablando de atelectasia, a lo mejor hay alguien que no sabe lo que es una atelectasia. Bueno, pues una atelectasia es un colapso, ¿vale? Es una pérdida de ventilación en alguna parte del pulmón, ¿vale? Sobre todo estas atelectasias que yo hablo, que la mayoría son por aumento de secreciones, ¿vale? Por obstrucción, por secreciones, ¿vale? Entonces, una parte, un territorio pulmonar, se queda sin ventilación por culpa de esta obstrucción por secreciones y entonces se colapsa el pulmón. Y se van a hacer atelectasias de un pulmón completo, ¿vale? Porque a lo mejor tenemos pues tapones mucosos en un bronquio principal y llega a atelectasiarse. Y después pues también al movilizar tan poquita cantidad de aire, sobre todo en las bases de los pulmones, pues al final estos alvéolos no llegan a expandirse y también se van cerrando cada vez más, ¿vale? Se suelen tener nuestros pacientes como una atelectasia crónica, ¿vale? Ese colapso no ventila esa parte del pulmón. El lesionado medular lo introducimos dentro de un síndrome restrictivo. Sí, muy restrictivo. Muy restrictivo. Sí. Dentro de los restrictivos normal. Sí. Yo muchas veces digo, porque respiran como pajaritos, y es que realmente movilizan unos volúmenes en la fase aguda, pues unos volúmenes tan pequeños, que también es otra de las causas por las que se les realiza una traqueostomía, ¿no? Es reducir ese espacio muerto, porque, bueno, respiran muy poquito. Pues si te parece podemos hacer como un breve así recorrido un poco por las fases que puede pasar un lesionado medular desde que entra aquí, desde que lo derivan aquí, hasta que se le da el alta para su casa, para su vida diaria. Pues mira, te cuento, aunque una lesión medular es una enfermedad neuromuscular, se comporta muy diferente, porque generalmente las enfermedades neuromusculares son degenerativas, ¿vale? Y tienen una pérdida progresiva de la función respiratoria. Y la lesión medular se comporta de diferente modo. ¿Por qué? Porque lo que tienen es un deterioro muy abrupto desde el primer momento, muy agudo, un deterioro muy grande de la lesión medular y después va mejorando, va hacia la evolución, ¿no? Eso es algo que también juega a nuestro favor, ¿no? Que el paciente va a ir mejorando. Entonces, en ese inicio, ¿vale? Que yo te decía, por supuesto, si es una lesión cervical muy alta, que no cuenta con diafragma, pues inmediatamente va a requerir un soporte ventilatorio, ¿vale? Un paciente C1, C2 sí o sí va a necesitar ventilación mecánica. Luego cuando tienen afectación C3, C4, C5, que está afectado el diafragma, pero tienen respiración espontánea, en muchas ocasiones, no necesitan el soporte ventilatorio desde el momento que se produce la lesión, porque claro, siguen moviendo volumen de aire, pero ¿qué ocurre? Que se agotan los músculos, ¿vale? Tienen un agotamiento. Retienen secreciones que no pueden toser. Y otra cosa que ocurre, también que es interesante, que ocurre en la lesión medular, es la afectación del sistema autónomo. Que ocurre en esta primera fase, igual que luego trabaja de forma autónoma, ¿vale? Por debajo de la lesión, en esta fase aguda no lo hace. Entonces, un paciente cervical solamente va a contar con parasimpático, ¿vale? Porque el simpático lleva a acompañar las raíces dorsales. Entonces, solamente va a contar con parte del parasimpático. Y el parasimpático a este nivel, ¿qué va a hacer? Producir más secreciones, con lo cual ya no es que sea lesionado medular, sino que por ser lesionado medular va a tener más secreciones de lo habitual. Va a producir edema pulmonar y broncoespasmo, con lo cual le estamos fastidiando todavía mucho más. Entonces, generalmente como al cuarto día, este paciente que tiene respiración espontánea, al cuarto día suele tener una insuficiencia respiratoria que al final requiere un soporte de ventilación y conectar a la ventilación mecánica.
como van a ser pacientes, porque siempre dice, hay que conocer la ventilación mecánica, vamos a empezar con una no invasiva, ¿vale? Que no necesita una vía aérea artificial, no hace falta intubar o hacer una traqueostomía. Es lo que en una enfermedad neuromuscular de deterioro progresivo es lo que tendríamos que aplicar. Pero este paciente que sabemos que va a necesitar, como los pulmones hemos dicho que cada vez se quedan más rígidos y la caja torácica también, que va a necesitar soporte ventilatorio durante muchas horas, bueno, durante las 24 horas del día y durante muchos días, bueno, pues hay evidencia de que la traqueostomía precoz pues es mucho mejor, ¿no? Entonces, pues se va a intubar y va a estar conectado a la ventilación mecánica. Se va a hacer una traqueostomía, ya digo, lo antes posible. Muchas veces dicen que incluso los 10 primeros días, cuando si hay diagnóstico de lesión medular cervical, ya sabemos que es un paciente con una lesión cervical, pues se le realiza una traqueostomía. Así lo vamos a poder despertar antes y va a poder empezar a colaborar también él en su rehabilitación. Entonces, pues pasará por esa fase de ventilación mecánica, en el que iremos trabajando el destete, quitando ayuda de la ventilación mecánica, cambiando de modos, bueno, cada vez menos ayuda de la ventilación mecánica, cada vez más respiración espontánea hasta que consigamos respirar las 24 horas, o sea, de forma espontánea, ¿no? Que hayamos consolidado el destete. Aún así mantenemos la vía aérea artificial, porque como reduce el espacio muerto, ya hemos dicho que moviliza muy poca cantidad de aire, es diferente a lo mejor otro paciente con otro tipo de patología que una vez que empieza a respirar solo coge buenos volúmenes, pero es que este paciente ya de por sí tiene mucha afectación de musculatura inspiratoria, entonces va a poder coger poco volumen. Lo vamos a mantener con vía aérea artificial, generalmente tiene un filtro intercambiador de calor y humedad, ¿vale? El aire entra y sale a través de la cánula. Seguiremos progresando y ya intentaremos recuperar estructuras laringeas, ya según vaya movilizando mayor cantidad de aire o no, pero claro, nos interesa también que el paciente pueda hablar, que se pueda comunicar. Entonces, bueno, se cambiará una cánula sin neumo y pasaremos a fase de válvula fonatoria. Aquí facilitamos la entrada del aire a través de la traqueostomía, mejoramos ventilación, pero el aire sale a través de la boca, con lo cual puede fonar y ya podemos empezar a trabajar pues con otras técnicas, podemos hacer labiofruncidos, podemos intentar hacer una tos asistida porque ya va a salir el aire hasta la tos, o sea, va a salir el aire hasta la boca, podemos toser. ¿Seguimos progresando? Pues vamos a tapar esa cánula de traqueostomía, pero no directamente no se decanula, sino que ponemos un tapón, ¿vale? Entonces ya tiene una respiración espontánea por nariz y por boca, ya se parece, bueno, esto es una respiración fisiológica y cuando consideremos que está preparado para decanular, pues entonces ya se va a decanular, ¿no? A la hora de decanular, pues hacemos pruebas, bueno, se decide, por ejemplo, el protocolo de este hospital, cada institución debe tener un protocolo que se ajuste a las particularidades de sus pacientes, ¿no? Y bueno, pues aquí se pide que no tenga una infección respiratoria activa, que tenga una buena placa de tórax, que la gasometría esté bien, que sea capaz, bueno, una espirometría. Fíjate, la espirometría, imagina qué restrictivos son los pacientes que consideran decanular cuando tiene una capacidad vital del 25%, que eso es que ese es el criterio. La normalidad es por encima del 80%, y aquí cuando supera el 25% son los reyes del mambo, ¿vale? Ya se considera que se puede decanular, ¿no? Y esto lo hace la neumóloga del hospital, ¿no? Pero a nivel de fisioterapia respiratoria, nosotros no damos el alta tenga cánula o no tenga cánula. Nosotros tenemos nuestros propios criterios y eso es muy importante, y yo creo que eso nos ha ayudado a tener datos objetivos, a tener peso, ¿vale? A tener peso a la hora de tomar decisiones, o que pues el resto del personal facultativos nos tengan en cuenta, ¿no? Entonces nosotros hacemos nuestras propias valoraciones, ¿no? Igual realizamos una espirometría y ya tenemos unos datos absolutos. Nosotros no utilizamos un porcentaje, ¿vale? Que eso está fenomenal, saber el porcentaje que corresponde, sino que tenemos unos datos absolutos, hay evidencia sobre esto para pacientes neuromusculares, ¿no? Y queremos por lo menos una capacidad vital de 1500, ¿vale? Que no es tan elevada, ¿no? Pero con algunos tardamos muchísimo una persona en media, conseguirlo, hablamos en 1000, ¿vale? ¿no? Sí, tú puedes tener así cerca de esto, ¿no? O a veces vemos también que como valor absoluto que valore
o sea, que sea capaz de movilizar como 30 mililitros por kilogramo, porque en esto hay evidencia en pacientes neuromusculares, ¿no? Valoramos también el flujo expiratorio de tos y queremos un valor por encima de 160 litros minuto. Con esto nos aseguramos que las secreciones normales las pueda movilizar. Es cierto que seguirá necesitando una tos asistida, porque para esto tendría que tener un valor por encima de 270, pero es que muchos de nuestros pacientes nunca van a conseguir los 270, ¿vale? Yo sé que necesita una tos asistida. Si este paciente, mientras que está ingresado, necesita asistencia de tos, vamos a ir los fisioterapeutas de respiratorio, pero también nosotros sabemos que tenemos que enseñar al cuidador principal, ¿vale? Si este valor está por debajo de 170, tenemos que enseñar al cuidador principal a realizar técnicas de tos asistida, ¿vale? Y también valoramos musculatura inspiratoria. Y entonces, independientemente de que tenga cánula de traqueostomía o no, pues nosotros para dar el alta de fisioterapia respiratoria, pues nos basamos en esto. Porque de algún modo, ¿vale?, tenemos que dar el alta, porque todos los pacientes, casi todos los pacientes son susceptibles de recibir tratamiento de fisioterapia respiratoria, ¿no? Entonces aquí el rehabilitador nunca va a dar el alta de fisioterapia respiratoria. Entonces, bueno, pues nosotros con unos criterios y además son objetivos, pues decidimos que este paciente ya es independiente de un tratamiento continuado, aunque en un momento puntual tengamos que asistir, ¿no? Y bueno, pues eso también, quiero decir, también creo que da peso a la fisioterapia respiratoria, ¿no? Porque pueden hacer una prescripción de fisioterapia respiratoria porque un paciente ha ingresado, y me encanta, que igual que derivan a medicina interna o a urología o demás, pues también pidan una valoración de fisioterapia respiratoria y seamos nosotros los que decidamos si necesita un tratamiento continuado o qué tipo de tratamiento o no necesita tratamiento de fisioterapia respiratoria, ¿no? Entonces creo que, bueno, pues eso es algo que hemos ganado. Estamos contentos con esto. Qué bueno. Bueno, pues es un resumen, la verdad que, vamos, perfecto. Hasta aquí el podcast de hoy. Si te ha gustado el contenido y además crees que ha sido de utilidad, recuerda que puedes compartirlo con tus amigos. Pequeños gestos que hacen que este podcast siga creciendo y llegando a más gente. Si quieres estar al tanto de futuros episodios, puedes seguirnos en redes sociales o suscribirte a la newsletter de nuestra página web, donde también podrás encontrar las notas de todos los episodios. Muchas gracias por tu tiempo. Hasta la próxima.